A esta hora quiero conversar con David Garduño, licenciado en Protección Civil y Gestión de Riesgos. Y he querido tenerlo porque a 6 días del terremoto, del doble sismo que afectó a nuestro país, todavía hay dudas, y lo conversaba con Julio Castro, de nuestra cultura sísmica, ¿no? De qué debemos hacer, a dónde debemos acudir cuando, o en el momento, en el evento, ¿no? Tanto en el momento que ocurre un sismo y posteriormente. Y esto forma parte de la construcción de una cultura que, miren, ustedes que me están a esta hora escuchando, vamos a tener que construir entre todos, entender que somos un país sísmico y vamos a tener también que buscar de ayuda de personas e instituciones y organismos que tienen experiencia en países que tradicionalmente tienen una cultura sísmica, como es el caso, por ejemplo, de México, de Chile, de Japón. David, buenos días y bienvenido. Gracias por atenderme a esta hora. Te agradezco mucho. Muchas gracias, es un placer. Por favor. Además, en este momento es importante que nosotros los venezolanos empecemos, digamos, a relacionarnos con el contexto sísmico de nuestro país y cómo debemos actuar. Quiero hablar contigo, Claro que vamos a ir por fases. En el momento que ocurre un sismo, ¿qué debemos hacer? claro. Vamos a iniciar con marcar las etapas de una emergencia, en este caso es de sismo, en 3 etapas: antes, durante y después. Entonces, si nosotros marcamos esas 3 etapas de una emergencia para irlas ordenando, iniciemos con el antes, en el momento, es ahorita, ¿no? En la prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Plan familiar. Un plan familiar, identificar aquellas situaciones que pudieran, por ejemplo, un mueble pesado que se pueda caer, anclarlo al muro, identificar una salida donde nos podamos alojar en casos de emergencia, reconocer que es lo primero en temas de protección civil, reconocer que somos, por nuestra posición geográfica, somos zona sísmica. Entonces, el sismo no solamente es solo el sismo, muchas veces viene acompañado de incendios, derrames. Entonces, identificar esa situación previamente, un plan familiar y algo importante, una zona de menor riesgo en el interior, que son los muros de carga, columnas, y algo que nos va a favorecer sería una alerta temprana. Ahí en el móvil, identificar por ahí si hubiese alguna configuración de una alerta temprana para poder pues hacer la evacuación en las ondas primarias que identifican antes de que lleguen las ondas secundarias, que son las más fuertes, poder hacer esa evacuación hacia un punto externo, hacia un punto de salida en donde podamos alojarnos con toda la familia y hacer estas prácticas, estas simulaciones. A México nos pegó mucho 2 sismos, el del 85, el del 2017, Mm. y aprendimos cómo actuar en esas condiciones de emergencia. Mucho nos ayuda en esas alertas tempranas para poder hacer esa evacuación previa. ¿Para qué? Si en el durante yo tenga una respuesta, una técnica de respuesta y poder estar en esa zona de menor riesgo. La zona de menor riesgo se actúa cuando el sismo ya está presente, cuando ya no me permitió salir, me alojo en esa zona de menor riesgo, en lo que pasa el sismo, porque muchas veces el evacuar ya con eso es imposible, en un sismo de mayor magnitud es imposible hacer la evacuación. Ujú. Muchas veces es mejor quedarme ahí y esperar que pase ese movimiento y una vez que ya pasó, poder salir. En los colapsos hay un punto que se llama triángulo de vida y ahí se puede alojar ese espacio en donde puedo sobrevivir. Se le conoce como zona de menor riesgo precisamente por eso, porque es una posibilidad de sobrevivir ante un sismo. Entonces, en ese punto, en el durante, yo poder actuar, ya sea en zona de menor riesgo, y si tuve la alerta temprana, me voy, no me espero, me voy, Sí, ahora, para no en el sufrir. caso particular, vamos al litoral central y aquí en Caracas, donde algunos edificios se derrumbaron, por supuesto que no dio tiempo de salir.
digamos, un primer sismo de 7.2, luego 39 segundos hubo otro sismo de 7.5, duró 1 minuto 52, pero entre uno y otro, en el segundo sobre todo, hubo, hablamos de más de, en el titular central, mucho más de 100 edificios que colapsaron completamente. La pregunta allí es, ¿cuál es el triángulo de vida identificable cuando ocurre un colapso como este? Me imagino que en los primeros segundos uno intenta correr, pero no llega a salir del edificio. ¿Cómo identificamos ese triángulo? ¿En dónde deberíamos ubicarnos? De menor riesgo, donde pudiera generarse un triángulo de vida, muros de carga, columnas, estructuras rígidas de la edificación. Esas son las que pueden, en un caso de colapso, guardar ese triángulo de vida y mantenerse. O sea, es una posición fetal, agacharme, cubrir mi cuello, mi cabeza, y en caso de desafortunado colapso, hay una posibilidad de sobrevivir en esos espacios. Eso está comprobado. El CENAPRED en México, la UNAM, ha hecho esos estudios junto con aquellas naciones como Japón que ha sufrido estos colapsos, y es en donde dice que sí resulta. En el 2017 pudimos ver que hubo esos espacios. Ya no aplica, por ejemplo, abajo del pupitre, abajo de escritorios, de la cama, ya no aplica. Mejor vámonos al muro de carga, y ahí es en donde nos vamos a alojar. Eso es importante, que ese protocolo haya cambiado o que se sepa, sobre todo en el área escolar. Debajo de los pupitres no es ahorita un protocolo aprobado o recomendado. No es, anteriormente era un Sí. protocolo que se les decía incluso a los niños, pero se demostró que no funciona. Lo mejor es muros de carga, columnas, traves, en donde de alguna manera, si viene el colapso, nos pueda resistir en un espacio. Y Llamado marcos de cerco. puertas, que era otra de las recomendaciones. Claro que sí, marcos de puertas, en donde de alguna manera en el colapso van a resistir. Entonces, si yo tengo esa segunda etapa en donde ya definitivamente no pude salir, en ese espacio puedo mantenerme durante ese movimiento. Si no colapsó, y esa es la bendición, ¿no? Y si por alguna razón colapsa, es un espacio que puedo sobrevivir. Para ello se conoce como layout, es un plano en donde están ubicados esos puntos, y muchas veces esos planos previamente elaborados es en donde ahí se entra para hacer los rescates en los espacios colapsados. Lo otro, que creo que es una duda que suelen tener personas que viven en edificios, sobre todo en edificios altos. Digamos que, no diría yo la cultura, pero muchas personas tienen la creencia extendida, me dirás tú si es la correcta o no, que cuando ocurre el evento sísmico, salir del apartamento y bajar rápido por las escaleras hasta planta baja. Pero alguien que está en un piso 17, un edificio, por ejemplo, de 20 pisos, ¿qué es lo recomendado? Uno se pregunta, bueno, ¿es mejor ir a la azotea o tratar de llegar desde un piso 17 a la planta baja, por dar un ejemplo? Claro. Obviamente tiene que ver mucho con la estructura. Sí tendría una lógica subir al último piso, que es el más cercano. Eso obviamente con esa alerta temprana. Una recomendación es que durante el sismo no tratar de hacer una evacuación. Las escaleras son puntos frágiles, entonces en muchas ocasiones en el movimiento lo primero que cae son las escaleras. Por eso dentro de los protocolos dice, en caso el movimiento ya está presente, replégate, espera que pase, y si estás cerca del punto de reunión, vete a él, no te detengas. Obviamente, previamente identificar ese punto de reunión en el antes, para actuar en el durante y comentarle, ¿no? Hay un después. ¿Cuál es el después? Pues hacer ese análisis de la estructura, si tuvo alguna fisura, si tuvo algún desplazamiento, algún movimiento, hacer esa visualización de las estructuras. Obviamente las estructuras pues tienen que cambiar ya también para zonas sísmicas. Algo que nos pasaba en México en el 85 es que no estaban preparadas las estructuras para recibir sismos como ese día de ese 19 de septiembre.
Entonces, a partir de ahí se marcó. Y esto entra en lo que es el después, ¿no? La resiliencia. La resiliencia es sobrevivir a la adversidad, adaptarme y aprender de ella, tener ese protocolo para actuar ante una emergencia. Sí, ahora es interesante el tema de tomar la decisión en edificios, digamos, altos, ir hacia la azotea o ir hacia abajo, es decir, en ese momento, en ese punto, ¿cuál sería la recomendación? Quedarse, o cuando uno, digamos, ve que eventualmente el edificio ha quedado frágil, incluso después del evento. Bueno, ¿cuál es la mejor decisión en este caso? ¿Intentar bajar y salir o estar arriba en la azotea, en la estructura más, en el piso más cercano? Definitivamente hacer la evacuación, Ujú. eso sería lo mejor. Y voy a poner un ejemplo que sucedió en México. Eso fue en el 2017. ¿Qué sucedió? Que vino el sismo, evacuaron. ¿Y cuál fue la sorpresa? Regresaron y vino el colapso después. Por eso sí es muy importante tanto evacuar, salir de la zona para el final es un riesgo potencial, Ujú. hacer esa inspección y si hay alguna duda, se cancela la entrada. Ujú. Mejor hacer que un experto haga el estudio estructural para evitar que esto pues siga en una tragedia mayor. Indudablemente hay que hacer la evacuación. En caso de réplica, ¿cuánto tiempo una vez pues uno hace el protocolo debe uno regresar nuevamente a la estructura? Claro. Las réplicas, como estos temas son muy impredecibles, no se pueden como que decir va a venir una réplica. Ujú. Esto es ahora sí que fue una situación poca, es muy rara que venga un sismo y luego llegue el otro. Son situaciones muy raras. Lo que se tendría que hacer, pues esa inspección visual en toda la estructura previamente. Y una vez que ya vimos que no hay ni incendios, ni derrames, ni fugas, ni estructuras dañadas en las cuales yo considere que pudiera ser un riesgo al regresar, a retornar, que sería una inspección visual. Si tengo duda, mejor hacer la técnica, no regresamos. Pero si todo está bien, prácticamente posterior a la inspección, ya podemos retornar al lugar. Ujú. De réplicas, sí, esto no tendríamos así como una certeza que vaya a haber Sí, una réplica, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. sí. Es interesante lo que has dicho. Así como hablaste de los pupitres, es decir, debajo de mesas, tampoco es seguro. No, definitivamente se quita de los procedimientos, Ujú. ocultarse abajo de las mesas. No, dentro de los colapsos realmente no tienen la resistencia, una mesa para soportar una losa. Lo mejor sería muros de carga. Muros de carga. Previamente identificar esos muros de carga Sí. para ubicar, se le conoce como zona de menor riesgo. Al final, desde la distancia, David, que supongo has hecho seguimiento a lo que ha pasado en Venezuela, em, ¿qué lecciones nos debe dejar esto a los venezolanos y en la modificación de nuestra cultura, ¿no? Es decir, bueno, uno cuando ve la cantidad de edificios colapsados y lo que está viviendo la familia es, bueno, em, cómo uno puede ser menos vulnerable a una situación como esta, que por supuesto no es predecible, pero reducir la vulnerabilidad, ¿no? Visto el tamaño de lo que ha ocurrido. Sí, claro, es una pena y de verdad nuestro apoyo, nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano. No están solos, están en nuestras oraciones para su pronta recuperación. ¿Qué les puedo decir? Resilientes. Vamos a ser resilientes, vamos a aprender de lo que ha sucedido para que en una ocasión, porque al final estamos en un mundo en constante movimiento, y si eso volviera a pasar, estar preparados ya, trabajar en esas tres etapas de la protección civil, que es el antes, durante y después, y de alguna manera con esto vamos a minimizar esa vulnerabilidad y esos riesgos potenciales. Sobre todo los vamos a identificar. Yo te agradezco mucho, David, que hoy nos hayas acompañado con la experiencia
Bueno, desafortunada que ha tenido México, ¿no? Han tenido que aprender ha tenido varios sismos, pero dos que han marcado la historia y la cultura sísmica en su país, y que hoy hayas compartido con nosotros los venezolanos las directrices más actualizadas con respecto a cómo protegerse de un terremoto. Te agradezco mucho. 8:49, vamos a esta hora a hacer una pausa y ya volvemos.